En los 1010, amplitud modulada, presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Por la gracia del Divino Padre Jehová, vamos a tocar el tema, los platillos voladores. Voy a dar lectura a una parte de este tema que el Divino Padre envía a través de la doctrina del Cordero de Dios. Dice, en la construcción de un platillo volador, los números vivientes aparecen con infinitas geometrías numerales. La forma de cada número depende de su propia evolución numeral. El verbo solar escoge los infinitos pedidos de reencarnación de las galaxias numerales, tal como escoge la de las moléculas. Si una criatura humana presenciara esto, nada vería, porque su vibración de penetración es microscópica. La mente y la visión humana no penetran lo invisible, no saben el macrocosmo que existe dentro del microcosmo. Alfa y Omega. Los platillos voladores en las Sagradas Escrituras están como las bolas de fuego, señales en los cielos. La estrella de Belén. De muchas formas está escrito sobre este tema. Ahora, el Padre Jehová explica cómo se construyen estas naves, dónde se construyen, quiénes la construyen, etc. Los platillos voladores son naves cósmicas. Estas naves sirven para transportar a criaturas de mundo en mundo, de sol a sol, y transportan a los espíritus para reencarnar en los infinitos mundos. Las naves plateadas están en todo el universo. Ellas tienen un trabajo colosal, un trabajo universal. Ellos están saliendo del reino de los cielos en grado infinito. Están llevando misiones a mundos, soles. Están llevando escrituras a infinitos mundos. Es decir, la actividad de las naves plateadas es infinito. En el Divino Padre, en su creación, todo es infinito. En las Sagradas Escrituras, en otra parte dice, Elías, el profeta, fue arrebatado en un carro de fuego. Las criaturas del mundo antiguo las veían bajo esa forma. Descendían del cielo como bolas de fuego. Se veía como carros de fuego jalados por caballos de fuego. Esto para nosotros no es normal, pero así se les veía a ellos en aquellos tiempos. Hoy a estas naves se les ve como formas de plato que vuelan en el espacio. Por eso se le conoce como platillos voladores. El Padre Eterno le llama naves plateadas, porque son de un color plateado.
Entonces, Elías fue llevado en una nave plateada. Fue llevado hacia el cosmos, hacia el lugar de donde vino, porque todos venimos de infinitos puntos del universo, de infinitos lugares. Por eso es que todos no pensamos iguales. Nuestra prueba era llegar a un entendimiento común, de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Debimos haber llegado a esto, ser comunistas. Allí debimos haber llegado, porque el comunismo es de Dios. El comunismo es lo que unifica, es lo que hace común a todos. Por eso mismo la enseñanza dice, todos somos iguales en derechos delante de Dios. Es lo mismo, es el mismo comunismo. Eso lo enseñó Jesús dentro del término de la igualdad. La igualdad es el mismo comunismo. El comunismo es una filosofía universal. Y los platillos voladores, sus tripulantes, son padres solares. Ellos son de esta filosofía. Son comunistas. Porque ellos han llegado a una etapa tal que han sobrepasado todo. Porque para llegar a donde están ellos, han reencarnado infinitas veces, en infinitos mundos, en mundos imperfectos, en mundos paraísos, en mundos con ciencias avanzadas. Han aprendido y saben mucha ciencia y tienen poder. Tienen poder para agrandarse, para achicarse. Tienen poder para hacerse visibles, para hacerse invisibles. Tienen poder para viajar a infinitos mundos a velocidades según su verbo solar. Ellos no son humanos, ellos son padres solares. Un padre solar es de jerarquía mayor, es de jerarquía de más perfección. Nosotros los humanos somos todavía chiquititos, somos microbios. Recién estamos aprendiendo de este primer paso hacia lo que es el universo infinito. Estamos en el primer grado. Nosotros, los humanos, no tenemos el poder de mandar la materia. Los padres solares mandan la materia, es decir, mandan la molécula de la materia, de los elementos. Y la materia obedece. Nosotros no estamos en esa capacidad, porque nosotros los humanos somos todavía microbios, con una ciencia también microscópica. Para avanzar, para evolucionar, para lograr mayor perfección, el Padre Eterno nos dio enseñanzas, nos dio leyes, nos dio consejos, sugerencias, advertencias.
nos dijo, esto es bien, esto de acá es mal. Esto vívelo, que bueno, te lleva a la felicidad. Esto de acá es malo, te lleva a la infelicidad. Por eso nos puso en Génesis cuando dice, no comerás del árbol del bien y del mal. El día que comieres de ello, morirás. El árbol de la ciencia del bien, que es el bienestar, 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 que es del mal. Esa filosofía, esa es el capitalismo. El capitalismo, ¿qué es lo que nos da? El capitalismo da bienestar, confort, comodidades. Todo esto duerme al espíritu, la retrasa al espíritu, porque al espíritu, al volverlo cómodo, la hace ocioso, porque todo lo tiene fácil y no hace mérito, no trabaja. Por eso dice, no comerás del árbol de la ciencia del bienestar, que es del mal. Entonces, para ganarse y para avanzar, había que luchar en la vida, porque estamos en un mundo de pruebas, en un mundo de luchas, entre el bien y el mal. Al mal había que combatirlo, al mal había que derogarlo, eliminarlo. ¿Cómo? Eso lo enseñó Jesús. Él, para combatir al mal, para derrotar al mal, él se sabía las sagradas escrituras de memoria. Se sabía las leyes de la luz de memoria. Interpretaba las leyes con profundidad de ciencia. Por eso es que el demonio no pudo con él, porque el demonio trataba de hacerlo caer, de hacerlo fracasar en su misión. Eso era el propósito del demonio para quedarse con el mundo. Hemos visto. Ahí está la historia, las sagradas escrituras. Cómo al demonio lo combatió, lo derrotó y le ganó. Ahora el Hijo de Dios, que ya está en este mundo, ha vuelto una vez más, pero ahora con una misión, la de juez. Viene a juzgar. Y él viene también en su nave. Él también tiene platillo volador, nave plateada. Si los otros padres solares tienen sus naves, el Hijo de Dios, que es un primogénito solar, ¿cómo no la va a tener? Porque el Hijo de Dios, Él viaja a infinitos lugares, a infinitas partes, a infinitos mundos del universo, a distancias colosales. Y Él emprende esos viajes
en su propia nave. Él es un primogénito solar. Él es después del Divino Padre Jehová. Su poder es inmenso. Y tiene una nave también de su proporción, de su medida, de su jerarquía. El que tiene mayor verbo tiene también en esa medida el resto. Entonces, el Hijo de Dios visita los mundos en su propia nave. Les explicaba que para lograr vencer al mal hay que tener la luz en la mente. Y la mente, teniendo su propia luz, se encamina por ella. Los padres solares, para ser lo que son, han pasado por donde estamos recién nosotros pasando. El Hijo de Dios, para ser lo que es Él ha nacido, ha reencarnado infinitas veces, como el total de granos de arena que contienen los desiertos de este mundo, en que cada granito equivale a una reencarnación del Hijo de Dios. A nosotros, ¿cuánto nos falta para llegar a ser como Él? Tarde o temprano, llegaremos a ser. Porque Cristo mismo lo dijo, cuando Él hacía sus milagros, sus portentos. Vosotros también haréis aún mayor que estas. Porque en el universo, las escuelas de aprendizaje no tienen fin. Y este mundo es una escuela para nosotros. Porque el Padre Eterno ha creado el infinito para que los hijos vivan en ese infinito. El Hijo de Dios, el primogénito solar Cristo, que ya está en este mundo, Él nos trae esta doctrina, esta revelación, esta escritura telepática. Él tiene la telepatía viviente universal. La telepatía en las Sagradas Escrituras están como el cantar de los cantares o la inspiración divina. A través de este medio de comunicación, el Padre Eterno dicta esta tercera y última doctrina. La primera doctrina vino con Moisés en el mundo antiguo, la segunda doctrina con Cristo y hoy con Alfa y Omega. ¿Quién es Alfa y Omega? En el Apocalipsis, alguien dice, yo soy el Alfa y la Omega, que significa el principio y el fin. Ahora en Revelación tiene infinitos significados. El que dice esto, o el que dijo esto, es Cristo. Él es el Alfa y la Omega. Él ya está en este mundo, vuelvo a repetirles. Él viene con el seudónimo Alfa y Omega. La doctrina del Cordero está escrito en rollos, papel cartulina, papel fino. Hay miles de esta escritura
En esta escritura está explicando el todo. Cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre, cómo se creó la materia, cómo se creó el espíritu, cómo se crearon los elementos, el espacio, el universo. Está explicando quiénes fueron Adán y Eva, o qué fue el paraíso terrenal, cómo fue ese paraíso. Los habitantes del paraíso. Explica las civilizaciones que hubieron, como la civilización faraónica. Explica a Moisés, que vino y nos trajo una doctrina, y cuando recibió las tablas de la ley, explica la llegada del Hijo de Dios, Cristo, y quiénes fueron los que urdieron la muerte del Hijo de Dios, que en las Sagradas Escrituras no se encuentran, no se dice. Mas ahora sabemos de una secta poderosa. Entonces, esta revelación explica absolutamente todo. Los 6.000 términos de las Sagradas Escrituras, que son parábolas, alegorías, simbologías, todo esto se está explicando en esta doctrina. Los enigmas, los misterios, ahora es revelado. De esto decía Jesús: cuando vuelva, les hablaré acerca de mi Padre en la forma directa. Ya no les hablaré en parábolas ni en alegorías, les hablaré en la forma directa. Entonces, esta revelación, que está escrito en nuestro idioma castellano, la explica en los términos más sencillos. Basta saber leer y escribir y se entiende a las maravillas esta doctrina del Padre Eterno. Esto viene para el mundo, viene para toda la humanidad. Esta doctrina es la que nos va a liberar, es la que nos va a sacar de este infierno, de este ocultismo. Por eso, en el libro de Mormón, en segunda de Nefi, dice: el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Es decir, la libertad es el mundo paraíso, es el nuevo mundo, es el milenio de paz. Los mundos paraísos son mundos libres, son mundos donde no existe la explotación, la mentira, las falsedades. No existe. Allí no existe opresión. Allí existe la libertad. La libertad es cuando no se peca, cuando no se viola las leyes de Dios. Se es libre, libre de conciencia, libre de mente.
Las criaturas viven plenos de su filosofía, la filosofía de la igualdad, el comunismo. En ese comunismo es donde verdaderamente está la libertad. En este sistema donde vivimos, el capitalismo, no existe la libertad. Existe opresión, existe libertinaje. El que el sistema nos haya engañado con que ellos viven la libertad no es así. Porque basta pecar, ya no se es libre. Entonces, la verdadera libertad está en el mundo que se aproxima, el mundo paraíso, el mundo donde nadie tendrá tropiezos. Bien, hermanos, en esta primera media hora vamos a tener las grabaciones del discurso de Alfa y Omega. Cuando él estuvo aquí en la ciudad de Lima entre los años 1975 y 1978. Hoy él está en el oriente, en la India. Escuchemos y volviendo comentaremos. Sí. ¿No? Sí, eso significa la dimensión en que ellos actúan. Ellos se meten en los presentes, dentro de un presente. Se meten en lo microscópico. Porque en los otros rollos que están abajo, que habla de la construcción de los platillos, ellos crean los platillos y traspasan la individualidad al material de la nave. Ellos materializan la individualidad en el metal de la nave y las mandan mentalmente. Ellos conversan con el material de la nave, como Cristo conversaba con los vientos, con las aguas. Entonces, el de ellos es ciencia solar mental. O sea que eso, por ejemplo, puede abarcar toda una zona, ¿cómo se llama? El intelecto o la manera de pensar de cada criatura, de cada ser humano. Precisamente, entonces ellos actúan por jerarquías mentales. Ellos tienen poderes sobre los elementos, según la jerarquía del verbo solar. Entonces ellos mandan a los vientos, mandan a las aguas, conversan con los querubines en la materia. Es un poder que no tiene igual. Porque el hombre cuando hace un avión, es avión hasta que se haga tira. Ellos no, pues, ellos hacen un platillo y lo transforman a cuerpo celeste. ¿Y quiere ver la diferencia? Entonces, en una palabra, todo lo de los hombres es imperfecto. Y los mismos elementos le avisan a ellos lo que está ocurriendo en la lejanía del cosmos. Los hechos que pasan, le avisan. Ellos son telepáticos con los elementos. Cielo. Es maravillosa la construcción de los platillos.
Esa es la primera obra que está de construcción de los platillos voladores, dictado por el padre Jehová. Después sale el otro libro, Origen de la molécula. Después viene el libro Origen de los océanos, Origen del fuego, Origen de la gravedad, el origen de todo lo que existe. Por eso que esto no tiene fin. ¿Usted se inspira al dibujar? No, aquí yo no hago esfuerzo. Una cosa, inspirarse es un pequeño esfuerzo mental. Aquí se recibe un dictado, en cualquier momento, a toda hora, sea día, sea noche. Entonces, es como que usted me está dictando. Y junto con el dictado, el padre me proyecta las escenas. Yo vivo siempre metido, termino de meterme en una como de película en colores. Usted capta los mismos colores, todo. Exactamente. Y esto se hace conversando con el padre. O sea que es algo así como una recepción que usted Sí, recibe. esto se llama telepatía viviente. Yo, por la gracia de Dios, no necesito rezar, a pesar que el rezo es un derecho de cada uno. Yo no necesito rezar. No necesito esforzarme en lo que a ley humana se refiere. Esto es permanente. Y esto es lo más grandioso que le puede ocurrir a un ser. Ni yo sé hasta cuándo dura esto. Que lo de Dios no tiene límite. Estamos en la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos llegándoles a través de Radio Cielo. La doctrina del Cordero es doctrina solar, porque viene de los soles Alfa y Omega. El Hijo de Dios es un Padre solar, es un primogénito solar. Él viene a hacer juicio final a la humanidad. Antes de hacer juicio, Él está explicando acerca del origen de todas las cosas. Está explicando el juicio final. ¿Cómo va a ser el juicio final? Las características del juicio final. Todo lo más microscópico, porque el juicio final, dice, es por sobre todas las cosas imaginables. Eso lo dijo Jesús cuando decía, habrá juicio final por sobre todas las cosas imaginables. Es decir, abarca a espíritu y materia. Siempre en los discursos de Alfa y Omega, sus enseñanzas son infinitas. En la cuestión de la oración, todos oramos al Padre, o debemos orar al Padre, porque muchos nos hemos olvidado. El Hijo de Dios, dice, es un derecho. Él conversa con el Padre Eterno las 24 horas del día. Por eso Él recibe el dictado de esta escritura, que se conoce también como escritura telepática. Al conversar con el Divino Padre, Él no necesita de orar, porque hay comunicación directa. Entonces, el Hijo de Dios tiene comunicación con el mismo reino de los cielos. Se comunica con infinitos padres solares de infinitas sabidurías.
con infinitas madres solares, de infinitas sabidurías, con infinitos soles, porque el Hijo de Dios tiene dominio en este universo que no tiene fin. El Hijo de Dios llega a este planeta. Este planeta es microscópico. Es un polvito suspendido en el espacio. Ya en la Biblia nos dice, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, somos de un planeta chiquitito, polvito, que volveremos a nacer, reencarnar, también en otros planetas chiquititos, microscópicos, que paulatinamente iremos avanzando en nuestra evolución, en la medida en que el espíritu sepa más, conozca más sabiduría, ciencias. En esa medida lograremos alcanzar mundos más gigantescos. Vamos a avanzar con la lectura del tema Los platillos voladores. El Padre Eterno explica en esta revelación acerca de estas fabulosas naves. Dice, el número viviente, al crear familia en su propia reencarnación, expande su herencia numeral, se multiplica por voluntad propia. Las familias numerales y las familias de las moléculas son de gloriosa y eterna alianza en el universo viviente del Divino Padre Jehová. Se podría decir que no hay planeta del cosmos que no conozca esta infinita alianza. Todos recurren a ellos para conocer tal o cual forma de vida. El número viviente es de fuego lineal en su divina geometría original. Es decir, que no teniendo la línea solar límite alguno, el número viviente es una microscópica parte de ella. La herencia originaria en su pasado lo inicia una pareja de soles, y ellos a la vez de otra pareja de soles. Cada espíritu determina su propia línea solar en virtud de su libre albedrío espiritual al volver a escoger de nuevo vida nueva, sin tomar en cuenta las otras líneas solares que también en virtud de sus libres albedríos determinaron sus propios destinos. Cuando el espíritu pensante viola las leyes que él mismo pidió en el reino de los cielos, el espíritu desvirtúa su propio lugar de origen y no es recibido en tal lugar. Los números vivientes, las moléculas, las virtudes, las sensaciones, las ideas que generó durante la prueba de la vida, se quejan contra él y piden divino juicio a Dios. Es el juicio al todo sobre el todo. Es el mismo divino juicio que pidió la tierra. El todo sobre el todo de sí mismo fue expresado por las palabras que dicen: y habrá un divino juicio por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas es el todo sobre el todo. El número viviente también participa en el divino juicio final, como también participan los elementos de toda la naturaleza. El todo sobre el todo sobrepasa en grado infinito el propio conocimiento humano. Es por ello
que nada imaginable queda al azar en el divino juicio de Dios. En la construcción de todo platillo volador, cualesquiera que sea su jerarquía de platillo, el número viviente y la molécula son siempre el alfa y la omega de sus propias existencias galácticas. El número viviente participa en todo suceso que ocurre en estas naves solares. Ellos, los números, son los más sabios del todo sobre el todo de un platillo volador, porque no hay quien no tenga necesidad de ellos. El número viviente está en toda inteligencia de toda criatura del universo, porque por divino cálculo se creó toda inteligencia y todo planeta. El número viviente, estando en todo lo imaginable, está también en los cálculos de los hechos mentales de toda criatura humana, de todo el que generó ideas instante por instante. Y no habrá quien no recurra a sus números vivientes cuando cada cual determine calcular su propio puntaje celestial, ganado en la prueba de la vida. El todo sobre el todo se juzga segundo molécula, se juzga por el número de ideas que se pensó dentro de un segundo y menos de un segundo. La acción mental de cada uno se mide en el divino juicio de Dios por segundo, y la acción sobre la materia se mide en el divino juicio final por molécula. Esta divina ley tiene un todo sobre el todo igualitario con el todo sobre el todo de la construcción de los platillos voladores que se han acercado al planeta Tierra. Así como un número viviente se unió a una molécula para conocer la experiencia de platillo volador, así también el número viviente que se unió a la mente humana lo hizo por molécula de carne del todo sobre el todo de sí mismo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El número viviente de los platillos voladores posee mayor jerarquía de poder que el número viviente de la Tierra. Es por ello que el número de arriba juzga al de abajo. Uno venido del macrocosmo juzga a uno del microcosmo. El que sea mayor en jerarquía numeral significa que tal número galáctico ha vivido más, conoce más, sabe más, posee mayor verbo creador y posee mayor poder de transformación en otros, como lo demanda su propio poder galáctico. La subordinación y el poder de transformar a otros marchan paralelos a la línea solar. Cuando el espíritu ha pedido un divino juicio final a su propio sistema de vida planetario, elegido por su propio libre albedrío. El mundo de la vida de prueba, al no incluir la igualdad en sus propias leyes, desequilibró a su propio número viviente, como igualmente desequilibró a sus 318 virtudes de su propio pensar y a todas las moléculas de carne de sus propios cuerpos. El todo sobre el todo de sí mismo fue desequilibrado, y todo ser pensante que se desequilibra por violación a la ley de Dios termina en los divinos juicios finales con psicología de llorar y crujir de dientes. Si el mundo de la prueba no se hubiese desequilibrado, sus criaturas tendrían psicología de serenidad,
para enfrentar un divino juicio que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Los números vivientes, subordinados amorosamente al Hijo de Dios, tratarían de igual a los hijos de este mundo si estos hijos hubiesen incluido a la igualdad en sus leyes de sistema de vida. La prueba de la vida consistía en hacer del planeta que no se conocía un microscópico reino de los cielos. En la prueba de la vida había que imitar a la divina igualdad del reino de los cielos, porque imitando en lejanos planetas a lo del reino, es más fácil volver a entrar al reino. La advertencia suprema para este mundo de prueba era de que Satanás dividía para reinar, y el extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se valió de la extraña división para poder reinar. Y en la prueba de la vida no había que dormirse para no dejarse sorprender por Satanás. Es por ello es que fue escrito: todo espíritu duerme. A Satanás que había tomado la forma de sistema de vida, no había que perdonarle ni una molécula de influencia de extraña división, porque basta conocer en sí mismo a la extraña influencia de la división y el espíritu no entra al reino de los cielos. Porque el todo sobre el todo de sí mismo se queja a Dios de que fue influenciado por algo que no pidió en el reino de los cielos. Y entre los infinitos acusadores están los números vivientes y las moléculas. Y sucede que como a todos se les dio un libre albedrío en sus respectivas leyes, es que un número viviente posee un libre albedrío diferente de otro número viviente, y el de una molécula diferente a la de otra molécula. Y teniendo el todo sobre el todo, un libre albedrío, es que trillones de ellos perdonan y trillones no perdonan. Cuando se perdona, el Divino Padre Jehová también perdona, porque se mandó perdonar. Es más fácil que sea perdonado en el divino juicio uno que a otro perdonó en la prueba de la vida, a que sea perdonado uno que a nadie perdonó. El número viviente está también en los elementos de la naturaleza, y estando en los elementos, el número viviente participa en todos los acontecimientos del divino juicio, en los grandes y en los pequeños. El número viviente participa en la resurrección de toda carne, y los que no creyeron en él como tal no serán resucitados, porque para poder recibir un divino premio había que creer y tener fe en el premio. El número viviente, como todos los elementos vivientes de Dios, leerán toda mente en el instante de la resurrección de toda carne, para que la criatura humana no cayese en una extraña incredulidad. Es que todos debieron haber creído y profundizado durante la prueba de la vida el divino término: Dios es infinito. Significa que todo lo imaginable lo puede hacer realidad. El número viviente, al leer la mente, leerá que tal o cual espíritu de la prueba de la vida empequeñeció a Dios, que es su mismo Dios, y no querrá prestar
su divino concurso para eternizar a un negador del eterno. Esta divina ley de justicia hará llorar a millones y millones de seres que no creyeron ni se preocuparon en creer durante la prueba de la vida. Bastaba creer en su propia eternidad para recibir eternidad. El número viviente y todos los elementos de la naturaleza conversarán telepáticamente con el Hijo primogénito, tal como ocurrió en el pasado. Del cuerpo del Hijo de Dios saldrán infinitos y microscópicos cordones solares, cuyos extremos estarán unidos a cada una de las moléculas de los elementos de la Tierra, y en medio de ellos, los números vivientes. Esta ley se hace en medio de brillos solares. La atmósfera hace de puente comunicante en lo que a físico se refiere, en lo que está al alcance de los ojos. El número viviente está en cada molécula de cada elemento. La resurrección de la carne es una divina ley que en infinitos mundos se cumple, e infinitos la tienen anunciada en sus divinos evangelios planetarios. Esta es la doctrina del Cordero de Dios. El Padre Eterno nos habla de los platillos voladores y también en relación a los acontecimientos que se darán en este planeta. El juicio final. Un juicio anunciado por siglos en las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, a todos los que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, la internet www.cienciaceleste.com. Les agradezco su atención. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. En los 1010 Amplitud Modulada presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega.